ligeramente desviada a la derecha. Su frecuencia respiratoria 18, saturando 95% al ambiente, una expansión torácica asimétrica, un murmullo vesicular presente en todos los campos, frecuencia cardíaca 94, con una presión 92-56, unos ruidos cardíacos que son de buen tono, rítmicos, con pulsos y llenado capilar normal y no se evidenciaba sangrado activo. Glasgow 15, sin alteración pues neurológica, pupilas normorreactivas, isocóricas, sin déficit. Cuando exponemos al paciente encontramos dos orificios por arma de fuego, uno en zona 2 del lado derecho, la cual describen que inicialmente era soplante, y una herida por arma de fuego en zona 1 del lado izquierdo, pues hacia el triángulo posterior. Cuando exponemos al paciente encontramos entonces estas imágenes. Estos son los dos orificios, el que vemos aquí, creo que se ve el señalador, es el de zona 2 del lado derecho, el de zona 1 del lado izquierdo, lo vemos aquí en la foto, la tráquea un poquito desviada a la derecha, al examen físico pues. Y respecto a antecedentes, pues múltiples sustancias psicoactivas que consume y la discapacidad fonoauditiva. De resto no hay otros antecedentes relevantes o de importancia. Entonces, en ese contexto, vamos a hacer la primera pregunta acerca de este abordaje inicial para los R1 que nos acompañan o los R2 que están en la sala. ¿Qué harían con este paciente? Si lo consideran un paciente estable, inestable, y qué llevarían a cabo. Eh, Buenos días, Álvaro Arias, residente de primer año de cirugía. ¿Puedes volver a colocar el examen físico, por favor? ¿Cómo? El examen físico del ABCD. Bueno, es un paciente quien en la valoración inicial encontramos como hallazgos positivos que se encuentra, a mi juicio, pues inestable hemodinámicamente. Ahí tiene una tensión, bueno, 92-56, muy limítrofe, no está pues con una frecuencia cardíaca más de 100, pero pues sí se configura dentro de este marco pues de la inestabilidad hemodinámica. Lo positivo con él son las dos heridas que presenta a nivel del cuello, una de ellas con signos duros de lesión laringotraqueal, probablemente que es esta lesión en zona 2 de cuello del lado derecho, la cual es soplante. Sin embargo, entiendo que no se ha objetivado ese hallazgo dentro de la evaluación inicial. Pues con él es muy importante estar vigilando esa vía aérea. Ya vemos que hay signos que sugieren que la tráquea pues se está desviando, que hay desviación traqueal, entonces es fundamental. Si bien no aseguraría en este momento la vía aérea, con un tubo, pues sí estaría muy pendiente de ella. ¿Qué requeriría él dentro de los estudios iniciales? Un TAC de cuello que nos permita, digamos, evidenciar o caracterizar esta lesión, porque es un paciente que va a terminar seguramente en cirugía con una cervicotomía para evidenciar qué lesiones tiene y hacer la corrección. El objetivo del TAC es hacer ese planeamiento quirúrgico y ver otras lesiones asociadas. Buenos días, Hola, Elio. Juan Pablo Benítez, residente de primer año de la Universidad del Valle. Creo que también es conveniente evaluar si se trata de un mismo proyectil que generaba las dos heridas o se trata de dos proyectiles diferentes. Yo complementaría la evaluación en la cabecera del paciente con una radiografía de tórax, que creo que sería más rápido. Y pues sí, estoy de acuerdo con realizar el estudio tomográfico por los síntomas que tiene el paciente y los hallazgos al examen físico. Vale, Juan, muchísimas gracias. Vi que la séptima plama. Sí, hola Elio, yo soy Kaiser, residente de primer año de Universidad de ICESI. Bueno, digamos que puntos relevantes, el trauma fue hace 6 horas, estamos en la región cervical y creo que mi orden de prioridades sería descartar una lesión vascular, vía aérea y esófago, ¿listo? Entonces estoy de acuerdo con mis compañeros,
consideraría mm, más que el paciente estamos en un contexto estable, ya hace 6 horas que pasó. Hay que tener en cuenta que hay un riesgo de lesión de vía aérea y que eso siempre, digamos que debemos tenerlo presente. Primero lo estudiaría con una tomografía para, primer objetivo, descartar una lesión vascular y ya después, digamos que valorar eh, la parte de vía aérea y nuevamente vía esofágica. De acuerdo con ello, decidir cuál sería mi abordaje quirúrgico o si necesitaría complementar los estudios de la vía aérea con una fibro o si es en la parte del esófago, vías digestivas altas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ilich, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad del Valle. Ahí estamos viendo una herida que es transcervical seguramente y digamos, eh, para adicionarle a todo lo que ya han dicho de evaluar las estructuras del cuello, vía aérea, vía digestiva y estructuras vasculares, a ese paciente hay que extenderle la imagen a una tomografía de cráneo, porque con una herida en esta localización y con estas características y con los síntomas que está refiriendo el paciente, hay que también evaluar el compromiso a nivel cerebral y descartar que el paciente vaya a tener herida de las carótidas. Adicionalmente, hay que, como el paciente no pues tiene su discapacidad auditiva, hay que estar seguros de que no tenga más proyectiles y según lo que ve en la exposición solamente tenía estos dos. Sin embargo, recordemos pues que los trayectos de los proyectiles no siempre son directos a una sola dirección, sino que pueden también tomar otras direcciones. Entonces, ahí a este paciente yo le extendería también la tomografía al tórax. Vale, Ilis, muchísimas gracias. Bueno, quería contarles pues que en la valoración secundaria, el paciente, la herida que nos reportaban como soplante, nosotros no la vimos soplar, pero igual es importante lo que nos dicen los médicos de remisión. No tenía tril, no tenía frémito, no se le auscultaba un soplo en carótida, ni tenía ningún tipo de déficit neurológico, salvo pues el que el paciente traía como patología de vaso. Es un paciente que, si ustedes lo ven allí, está incluso sin cánula de oxígeno, no refiere disnea. Elio, una pregunta. Los, los que dijeron que le iban a hacer TAC, que por favor digan si es un TAC selectivo del cuello o le hacen un TAC, como dijo, extendido al tórax o un TAC corporal total, y solo tiene trauma en el cuello. Quisiera ver esa opinión de los residentes que han contestado del TAC. Buenos días, Álvaro Arias, residente de primer año. Pues como dice Ilish, es un paciente con una herida transcervical. De hecho, la herida derecha se encuentra casi que pues, en zona 1 del cuello. Este paciente requeriría un TAC de cuello con extensión al tórax y evaluar de inmediato también pues, la circulación, o un TAC cerebral. Serían estos tres niveles. Yo también estoy de acuerdo. Digamos que la parte del cuello sería pues digamos que también la parte del angiotac con extensión a tórax y cerebral selectivo. Buenos días, Isabela Caicedo, residente primer año de Universidad ICESI. No sé si de pronto aprovechando los signos vitales que tiene el paciente, tomaría primero una radiografía de tórax para descartar que no hayan proyectiles en tórax y poder ver la trayectoria y saber si se trata de un orificio de entrada y salida, lo que tiene el paciente, o si son dos orificios de entrada y de pronto saber, o sea, si sé que no tiene proyectiles en tórax, pues de pronto podría
ahorrarme el TAC de tórax, ya que el TAC de cuello pues me da hasta cierto nivel en ápices pulmonares, entonces pues podría ahorrarme eso con la información que me da la radiografía. Ilish. No, yo sí creo que este Tu opinión paciente hay que acerca. hacerle la tomografía también extendida del tórax porque, digamos, a este nivel, yo tengo un paciente que está estable, pero yo no tengo que esperar a que se ponga inestable para estudiarlo, ni para tomar decisiones. Entonces, yo a este paciente sí le hago la tomografía de cráneo, de cuello y del tórax, porque esa región ahí en la zona 1 también puede estar comprometiendo estructuras del opérculo torácico. Yo no sé qué dirección tomaron los proyectiles. Yo no sé si esas dos heridas son del mismo proyectil o si son dos proyectiles. Entonces yo a ese paciente sí le extendería la tomografía al tórax. Y Lich, una pregunta, ahora que estás comentando eso, este paciente, pues, porque se ha hablado bastante de las carótidas y creo yo que es una duda razonable por la que vos tenés. Sin embargo, este paciente clínicamente o neurológicamente pareciera que estuviera bien. ¿Tú crees que vale la pena, ya que estamos hablando del TAC, hacerle una tomografía de perfusión cerebral? Sí, a este paciente, sí, yo creo que con lo que mencionas, en este momento, en lo que ha mencionado Elio, no tiene síntomas de focalización neurológica, pero eso no quiere decir que descarte que el paciente tenga alguna lesión a nivel de las estructuras, pues de las carótidas. Yo creo que valdría la pena también extenderle la imagen a evaluar la perfusión cerebral. Ve, José, pero la parte de la perfusión cerebral, si bien este paciente, digamos que tiene el reto de que hay una discapacidad y que eso, digamos que nos podría sesgar un poco en la evaluación neurológica, no me esperaría primero como el angiotar para ver si uno sospechaba que sí puede haber una lesión vascular y ahí sí pasarme a hacer la de perfusión cerebral, no sé. Juan Benítez tiene la mano levantada. Bueno, yo creo que podríamos primero la dirección de los proyectiles o al menos encontrar cuál podría ser el probable vector. Y creo que en la valoración primaria, pues no vi el FAST, podríamos determinar si hay compromiso pleural y con una radiografía de tórax al ingreso del paciente determinar si los proyectiles se dirigen o no hacia el tórax. Y pues si es bien que se puede complementar el estudio, pues hacer un angiotac de tórax de forma innecesaria, pues no lo creo conveniente si los proyectiles no se dirigen hacia la parte inferior del cuerpo. Ya de acuerdo a los hallazgos que se encuentren pues con el estado neurológico del paciente, a pesar de que no tiene focalización neurológica, creo que hace un poco más difícil la evaluación tanto, digamos, a trastornos de la fonación que podamos encontrar como síntomas tempranos de un compromiso neurológico en este paciente. Briseño tiene la mano levantada. Buenos días, sean Briseño, residente de cirugía. Pues yo estoy por el lado de lo que comentan los compañeros Isabela y Juan. Me parece que con una evaluación del PAS y una radiografía rápida, pues teniendo en cuenta que ya van 6 horas del trauma, el paciente está estable, puede determinar si hay que no hay o que hay proyectiles a nivel torácico y con el solo angiotac de cuello, que me abarque tanto la zona del opérculo y arriba hasta por lo menos lo que es el polígono de Willis para ver la perfusión, cómo están las anastomosis allá cerebrales, quedaría con esa imagen. Vale, Seba, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos. Y aquí está el resultado del FAS. Y además de la radiografía que estaban pidiendo, no sé, los que estaban pidiendo la radiografía si desean interpretarla.
¿O qué hallazgos le ven anormales a esta radiografía? Hola, Elio. Catalina Ruiz, residente de segundo año de cirugía general. Pues yo le veo una desviación de la tráquea hacia el lado derecho y me impresiona que tiene un ensanchamiento mediastinal. Eh, no veo pues hemo ni neumotora, sin embargo, ante estos hallazgos yo definitivamente me iría por un angiotac de cuello y de tórax, dado el ensanchamiento mediastinal y para descartar lesión pues de grandes vasos, ya que el trayecto, o pues digamos que lo que sospecharía de trayecto podría afectarme la subclavia o la carótida. Entonces, más que todo la subclavia, ante la sospecha de lesión de esta estructura, yo me iría por un angiotac de cuello y de tórax. Catalina, muchísimas gracias. Daniel, tiene la palabra. Buenos días, Daniel Penogo, residente de primer año de cirugía general. De acuerdo con Catalina, lo único positivo, aparte del ensanchamiento mediastinal y la división de la tráquea, es el enfisema subcutáneo que se alcanza a ver a nivel de cuello. Y entonces, en este momento, yo estaría de acuerdo con el angiotac de cuello de tórax y lo llevaría hasta ahí. Clínicamente, que lleva 6 horas, neurológicamente está bien, no muestra ningún déficit, entonces le daría solamente angiotac de cuello y de tórax. Una pregunta a los residentes. Con esa radiografía de tórax, ¿cuál creen que fue el trayecto? Y si son dos proyectiles o si es uno, como para definir que le van a tomar un angiotac de tórax. Se supondría que si le van a tomar un angiotac de tórax es porque piensan que la trayectoria está en el tórax. Hola, Esteban Briceño. Pues como tal, me preocupa es el ensanchamiento mediastinal, pero la, la imagen me muestra que no hay proyectiles, o sea que uno solo que trae y la herida es transcervical. Sin embargo, pues sí me preocupa como ese ensanchamiento mediastinal que se observa, o sea, si habría pasado algo a nivel de cuello que esté formando un hematoma que esté disecando hacia estructuras mediastinales. Hay, o que sea netamente por el enfisema, aunque no, me parece más algo radiopaco, más tipo sangre. Bueno, listo, muy bien todos. Creo que no hay más manos levantadas, entonces continúo. Elio, Sí, señor. José Julián hace una pregunta que me parece interesante y yo quiero que él complemente por qué hizo esa pregunta. Es decir, es importante evaluar en este paciente el cerebro y su perfusión o qué hacemos, ¿no es cierto? Porque he escuchado hasta ahora que es cuello y tórax, alguno habló también de cráneo, cuello y tórax. Entonces, José Julián, ¿por qué no nos orientas en ese sentido y definir si es importante evaluar a pesar de que la clínica es negativa los vasos del cuello? Bueno, lo que pasa, profe, es que cuando el tiempo va pasando, en una lesión de la carótida, que en este caso no estamos seguros si la tiene, a pesar de que no tiene signos de certeza, digamos que el principal signo de certeza en una lesión de la carótida es que el paciente esté hemipléjico, con una hemiplegia contralateral, o que tenga una fascia o algo así. Eso serían como, o pues el paciente que tiene un sangrado así exsanguinante. Eso sería, pero el principal signo de certeza es como la focalización neurológica contralateral. Uno dice, este paciente tiene una lesión de la carótida, pero en este que no tenemos y el tiempo va pasando, uno le hace a veces el angiotac, entonces le hacen un TAC simple de cerebro y luego le hacen el angiotac de las carótidas y te aparece que tiene una lesión de la carótida. Entonces, ahí aparece la pregunta de qué hacer. Un paciente que está sintomático, si vale la pena repararlo o no repararlo, porque ya lleva 4 horas, 5 horas, 6 horas, porque a pesar de que este llegó hace 2 horas, mientras vos lo revisas y haces los TAC, el tiempo va pasando. Entonces, para nosotros a veces es muy importante tener ese TAC de perfusión cerebral, porque con ese TAC vos evaluás
específicamente cómo está la perfusión biemisférica y si la carótida que el paciente tiene buena es suficiente para perfundir todo el cerebro y basándose en esos resultados uno tomar decisiones. En este paciente en particular, que no tiene ningún hallazgo al examen físico de signos de certeza, yo no estaría tan seguro. Sin embargo, yo creo que yo se lo haría, porque el paciente tiene un hematoma que le está desviando la tráquea hacia un lado y pues digamos que eso es como suficiente razón como para evaluar cómo está esa perfusión cerebral, sobre todo porque ahí a estas alturas llevamos por ahí 2 o 3 horas nada más y es posible que en un TAC simple de cráneo, si el paciente tiene alguna zona isquémica, aún no aparezcan hallazgos en una tomografía simple. Entonces pues es como eso. Yo que otro comentario es, creo que está muy interesante la discusión y cómo se va llevando. Dos cosas claves es cuando usted tiene heridas por arma de fuego y ahí pareciera que solo tiene el cuello y que es un solo balazo que lo atraviesa de lado a lado. Entonces, y estamos hablando de la escanografía. Usted tiene dos posibilidades. O usted se va por un manejo selectivo y solo le haría al cuello, o se va con un manejo de un TAC corporal total. Y por lo que dijeron antes, ¿no? Que las balas esas pueden irse para el otro lado, estar en el tórax, hacer 2 balazos, ir hasta el abdomen, comprometer el cerebro. Usted no sabe en realidad si es que entró y salió el tiro. Entonces, si se piensa de esa manera, lo que se ha quedado y lo que va es la discusión entre si es TAC selectivo o TAC corporal total. El TAC corporal total tendría que tener es un angio arterial y venoso del cuello, del tórax y del abdomen y el TAC simple, que ese sería el TAC corporal total. Que uno lo podría recortar, pues ya no es ideal, sino que ya está hecho el protocolo así y es más fácil y menos irradiación hacerlo completo. Entonces, o selectivo o completo. Y el segundo punto que pregunta Adolfo es ese, es si uno sospecha, tiene alta sospecha de trauma de carótida, debe hacer una perfusión cerebral antes de cualquier cosa. Entonces, cuando hay sospecha de trauma de carótida, debería uno ver el cerebro al mismo tiempo, o sea, se hace el TAC y se le hace la perfusión cerebral. Eso es como los avances en la escanografía, pero pues todo depende de los grupos y cómo decidan hacer el manejo. No es nada categórico, unos se van para un lado y otros se van para el otro, y todo es posible y todo puede ser cierto. Entonces, eso con respecto al TAC. Porque podemos ahora mirar con respecto a los otros órganos, o la otra pregunta que yo les haría, ¿y por qué no se opera? Como lo operamos siempre, ¿no? Pero vamos a ver cómo transcurre la presentación de Helio, pero hasta ahí creo que podemos aclarar lo de la escanografía. Sigue, Helio. Carlos, sí, y adicionalmente a la herida soplante de cuello, ya cuando lo vimos en detalle, tenía también salida de saliva, es decir, tendría 2 signos duros y de acuerdo a nuestro protocolo de hace algunos años, este paciente iría de una sin exámenes a una cervicotomía. Entonces, lo que está diciendo el doctor Ordóñez me parece que es muy importante. Es qué le agrega la escanografía si ya tiene 2 signos duros, ¿por qué no nos metemos a operar este paciente? Y lo que agrega es que puede identificar lesiones adicionales que no son susceptibles de ver solo con el examen físico. El examen físico en el cuello es muy buen predictor negativo, sobre todo. Es decir, si uno tiene un trauma penetrante en cuello y no tiene ni signos duros ni signos blandos, la probabilidad que tenga una lesión significativa es mínima. Por eso es que el examen físico es tan importante en el cuello. Pero en este caso, no solo tiene signos blandos, sino que tiene 2 signos duros. Entonces, muy interesante la discusión. Entonces, Sergio, siga. Entonces, mira, Adolfo y Helio, no sé por dónde la van a llevar si se les pregunta si se opera o no. Es muy evidente que tiene
o se le hacen otros estudios complementarios o qué. Pero bueno, Sí, digamos, Carlos, yo creo que ahí habría la pregunta ya para tú, los, Adolfo, sí, tú que llevas el caso, ¿cómo harías la pregunta? sí, los R2 o los R3, los llevamos de una a cirugía, además porque tiene ligeramente Sí. desplazada la tráquea, o le hacemos la escanografía tal cual lo está diciendo el doctor Ordóñez. Entonces yo ahí quiero escuchar a, pues a los Sí. cirujanos, a los R2, a los R3. Gracias. Sí, es muy claro la pregunta. El paciente es evidente que tiene lesión del cuello, del esófago, de la tráquea, alguna cosa, ¿y por qué no se opera? Y está en el nivel 2 ¿o qué? Pues siempre lo hemos hecho así, ¿o no, Adolfo? Sí, Entonces, así ahí es. está. Vamos adelante, pues con los residentes. Profe, porque, bueno, Illich, residente de cirugía de la Universidad del Valle, porque, pues como ya lo han dicho y lo hemos dicho, pues anteriormente, em, el examen físico es muy sensible en el cuello cuando el paciente tiene síntomas y a pesar de que este paciente no tiene focalización neurológica, eh, pues no hay que esperar a que el paciente se ponga inestable o que empiece a focalizarse, porque cuando ya el paciente hace signos de focalización neurológica ya es un predictor de mal pronóstico. Entonces la angiotomografía uno la debe usar para clasificar el tipo de lesión que puede, pues el tipo de lesión que puede ser o que tenga una lesión parcial o completa de la continuidad vascular, que tenga un pseudoneurisma, que tenga disecada la íntima, en el caso, pues sospechando que tenga una lesión vascular, y a pesar de que ya tenemos certeza que el paciente tiene una lesión de la vía aérea y una lesión de la vía digestiva, y que va a terminar también en cirugía para la evaluación de estas, porque pues son signos que son indicativos según el protocolo para llevarlo a cirugía, pero uno debe hacer la evaluación y hacer el planeamiento quirúrgico para brindarle la posibilidad al paciente de que se le haga una cirugía de precisión. Entonces, uno con la angiotomografía puede hacer esta clasificación de la lesión que pueda tener el paciente. Muy bien. Eli, entonces, sí, vamos a ver y les preguntas, ¿o cómo es? Listo, Carlos. Bueno, bueno, entonces continuando con el caso, nosotros, ay, perdón, nosotros lo llevamos a angiotomografía. Claro, esa fue la decisión que tomamos en ese momento. Y vamos a ver las imágenes una por una. Primero en ese corte axial, el paciente se le incluyó dentro de la tomografía cerebral contrastada. Bueno, no sé si alguno se aventura hasta allí a decirnos qué puede, qué ha Elio, yo creo observado. que pasarlas todas, las imágenes y después ya. Y vamos a ver los otros cortes, el coronario y el axial, uno por uno.
Bueno, no sé si el doctor José Julián quería decir algo, pero no lo escuchamos, sonaba con interferencia. No, Elio, que si puedes ahorita repetir el axial otra vez para ver, porque sí se le ven algunas cositas ahí, entonces repetirlo como más despacio para que todos lo podamos ver otra vez. Gracias. Aló, no hay problema. Pero no, pero entonces ya le llegó, jefe, porque a mí me había. Bueno, la imagen no logro enlentecerla, pero no sé si quieren repetir alguno de estos cortes de nuevo o que les pare en algún momento. No, Elio, yo creo que ya avancemos un poco porque el caso es largo, entonces que alguno, de acuerdo a lo rápido, pues que puede ser esto, aunque esto necesita es uno sentarse con el radiólogo, mirar, preguntar, pero digamos, si hay posibilidades de que alguno intervenga en este punto, pues que lo haga. Allí pauso la imagen de este corte axial donde creemos que puede ser, donde están los hallazgos más relevantes. Y vamos a hacerlo en el siguiente corte. ¿Hay alguno que para este momento se aventure a decir qué puede tener este paciente o qué observan? Hola, Illich, residente de cirugía de la Universidad del Valle. Yo a este paciente en esa tomografía le veo varias cosas importantes. Una es que tiene ruptura de la carótida común. Adicionalmente a eso tiene un edema de tejidos blandos grandísimo. Tiene enfisema que puede configurar lesión de la vía aérea. Y digamos, como ese hematoma también está haciendo desplazamiento de la tráquea contralateral. Entonces, pues, eso son lo que yo observo en estas imágenes que nos muestras. Hola, Elio Catalina, residente de segundo año. Yo también veo una lesión de la carótida, me parece que es la carótida izquierda en la imagen que se encuentra aquí a la primera imagen. Se ve que tiene aire alrededor y pareciera que hay una fuga de contraste. Adicionalmente, pues el enfisema subcutáneo que muestra pues el recorrido del proyectil y una desviación importante de la tráquea hacia el lado derecho.
que es un diseño residente de cirugía general. La lesión que veo en la cara, si estoy de acuerdo con mis compañeros, la carótida común izquierda tiene ahí una extravasación media de contraste. No vi bien de ese lado la carótida externa, me parece incluso no verla. Además, la parte del enfisema subcutáneo, sobre todo hacia la parte traqueal, aunque está cartílago tiroideo, parece alta esa lesión y explicaría la salida de aire que habrían visto al inicio los paramédicos que lo trajeron. Además, el gran, que decíamos, edema de partes blandas, aunque en contexto de trauma diría que más hematoma, que ese hematoma es efectivamente el que complementa hacia abajo hacia el mediastino, y ahí pues en el cuello ocasionando la lateralización de la tráquea. Hacia abajo, hacia arriba ha sido pues, lo que es el polígono bien perfundido por el momento, vertebrales también, y las estructuras venosas del lado izquierdo parece que están probablemente por el hematoma obliteradas o incluso pueden estar seccionadas por el trauma. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿ustedes qué harían con este paciente? Este paciente es para... No, pero muestra a Helio bien la lesión, si es que tiene lesión, muéstrala con el puntero o en alguna otra foto del TAC o qué, muéstrale exactamente qué es, si es que tiene algo. Vale, profe, un segundito, busco el puntero. Bueno, entonces aquí, digamos que no puedo detener, la dejo como una fotografía. Aquí se observa que no hay posible lesión y a este nivel está la laringe, el cartílago tiroideo. ¿Vale? Si avanza un poquito más, se ve pues que cómo hay una pérdida de solución de continuidad. Eso por el lado izquierdo. Hay un gran hematoma y la estructura además está, la vía aérea está desviada a la derecha. Si continúo pues a la izquierda, vemos aquí que están los vasos, la carótida común, y esta carótida común pues pierde su forma. Normalmente debe ser así circunferencial, como se ve del lado derecho, y esto podría estar en relación a un pseudoaneurisma, que es lo que nosotros vemos en esta imagen de la mitad, ¿vale? Con un cuello pues que parece ser grande, y también lo vemos en las otras imágenes. Hay mucho enfisema, y este enfisema, si curiosamente parece haber lesionado el cartílago tiroideo del lado derecho, hay mucho más enfisema en el lado izquierdo. Eso es, aquí no podemos ver bien si uno tiene una lesión de esófago o no, pero esos son los hallazgos más relevantes. Si uno se devuelve en la imagen, aparece, como dice Briceño, que la yugular pues, no llena, o sea, aparece colapsada, sino que en esta imagen no la veo bien. ¿Cómo se quita el puntero? ¿Sí? Bueno, si comparamos esta yugular con las de acá, se ve colapsada, o se ve que hay una disminución de su luz, y digamos que hasta aquí no parece haber una fístula arteriovenosa, pero podría ser esa otra situación que se esté dando. Entonces yo quisiera preguntarles, con estos hallazgos, ¿ustedes ahora se van por otro examen adicional o llevan a este paciente a cirugía? Listo, Entonces, entonces, no, Helio, entonces resumiendo un descríbele los poco, hallazgos Helio, claramente, Helio, los hallazgos claramente resumiendo un que ustedes poco, tienen hasta ese momento, ¿cuáles son? Uno, tal, descríbelos así, a ver qué decisión toman. Esta es la lectura oficial de ese TAC. Digamos que lo que ellos concluyen una lesión de la arteria carótida común izquierda en su pared lateral en fase arterial y salida de contraste en fase venosa sobre su pared media. Digamos que ellos no descartan lesión yugular, y la primera instancia impresiona un colapso por el hematoma debido a la herida de proyectil de arma de fuego, aumento del espesor de partes blandas, la región prevertebral, paratiroidea y lateral izquierda del cuello. Y pues se observa área de extravasación de contraste
con irregularidad parietal que compromete arteria carótida común en su tercio medio. El pseudoaneurisma asociado es de casi 1 centímetro, biloabulado, sobre la región izquierda. Entonces, pues, Recording in progress. Doctor González. Sí, Jorge. Hasta el momento, como llevan el caso, me parece muy interesante, pero aquí hay una cosa que aparece muy importante, y es que un trauma con lesión vascular, como lo acaban de demostrar. Jorge, uno de apellido Serrano que está oyendo Blue Radio, que lo apague, por favor, o lo apaguen el radio. Serrano, ¿quién será? El que esté de anfitrión lo puede silenciar. No sé si Carlitos lo puede buscar y silenciarlo. Muñoz, ¿qué hiciste para silenciar ese? ¿Muñoz está ahí? A los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con 2, porque sí, sabemos qué pasa y queremos que solo pagues todo lo que necesitas. Bien, el cielo es de todos. Muñoz, ¿qué hiciste? ¿Silencias el tipo? Pura Serrano. El gobierno de Silvano Serrano apostó a la construcción colectiva de una nueva política pública llamada Pacto por la Educación. El doctor Serrano está cometiendo una grosería aquí con nosotros. Adelante. Oye, Carlos. Sí, Jorge, continúa. Sí, Jorge, dale. Bueno, la idea aquí en este punto, ¿cierto? Es que una vez que uno encuentra una lesión vascular que provoque desplazamiento de una vía aérea, se convierte en la prioridad a solucionar. Este paciente hay que asegurar la vía aérea. Es el primer paso que yo haría, o es lo primero que hacemos dentro de nuestro algoritmo que tenemos. El hecho de tener un hematoma, ¿cierto? Y que nos desplace la vía aérea se nos convierte en una prioridad. Entonces, y de hecho, pues donde mejor manejamos la vía aérea es donde están los expertos de la vía aérea. Bueno, eso es el punto ahí que me parece ahorita crítico que hay para solucionar. Gracias. Entonces, la propuesta es intubarlo, ¿cierto? Ok, primero. La propuesta es llevarlo, sí, para entubarlo. Hay que entubarlo o mirarlo porque ahí tenemos una sospecha de una disrupción de la vía aérea. De la laringe, está rota la laringe. Entonces, entonces nos toca la mejor manera uno de movilizar una laringe es que pueda hacerlo ojalá uno con un broncoscopio para poder pasar la lesión y poder acomodar el tubo y ya con eso está solucionado el problema desde el punto de vista aéreo y luego se soluciona de manera definitiva. Pero ahorita la urgencia es poder asegurar la vía aérea con una persona de experticia, que realmente la tenemos siempre en el quirófano porque tienen todos estos elementos como hacer una intubación segura. Pero otro problema que tiene grave es que está como creciéndole un hematoma que está desplazando la tráquea, ¿no? Ese para mí es el principal problema en este momento. Eso. Entonces es o la vía aérea o el hematoma. Entonces los residentes, esa es la pregunta.
¿A dónde se van primero? Los residentes mayores tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Dónde está este paciente en este momento, Elio? ¿Dónde lo tienes en este momento, en ese instante? ¿Todavía en Profe, ese urgencias? paciente está en salas de cirugía de hombres. No, pero ahí en este momento cuando van a tomar la decisión, que le acabas de dejar el tag, ¿dónde está? La pregunta es dónde está y para dónde van a coger. Perdón, profe, no le entendí la pregunta. Ese paciente para este momento está en la sala de reanimación de urgencias. Perdóneme, Esa es la pregunta Carlos. que está contestando el doctor Herrera, que él lo lleva a cirugía y lo intuba, o lo intuba en urgencias, pero bueno. Entonces Carlos, perdóname un momentico, el doctor Álvaro Herrera de Bucaramanga está pidiendo la palabra, que creo que tiene la mayor experticia. Si le pueden dar la palabra, por favor. Dale, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Muy amable, profesor. Muchas gracias a todos y antes que todo, de verdad, felicitarlo por semejante brillante reunión que ustedes están haciendo. Yo, como en alguna conferencia previa que Jorge Herrera amablemente me invitó, quiero comentarles que soy cirujano general y de cabeza y cuello, pero yo trabajo muy a la mano con el grupo de urgencia del Hospital Universitario de Santander acá en Bucaramanga. Por lo tanto, pues me disfruto con alguna frecuencia estos casos desde el inicio. Obviamente la visión mía es de cirujano de vía aérea, que ha sido un interés mío durante estos 28 años y he trabajado mucho en esto. Aquí hay algo muy interesante que mencionó Jorgito y es importante dejar esto claro. El paciente tiene un trauma muy complejo, con signos duros y blandos que realmente aérea, tanto aérea y digestiva, y encima es una lesión vascular severa. Pero el paciente está relativamente estable por lo que he escuchado hemodinámicamente y neurológicamente, por tanto la prioridad en este momento es asegurar la vía aérea para poder comenzar a trabajar. Más todo lo que se viene, el edema, la mucosa, etcétera, nos va a colocar en riesgo. Hay que resolver, por supuesto, las lesiones aerodigestivas, pero aquí el punto difícil no es eso, porque ya existen protocolos, cómo vamos a resolver la herida esofágica y o hipofaringia, cómo vamos a resolver la herida laringia y o traqueal, ya eso está definido. El cuento es definir qué tipo de reconstrucción o reparación se le va a hacer a una carótida que está en el escenario de una contaminación por la lesión aerodigestiva. Entonces, ese me parece que va a ser el reto grande de esta discusión y el tema difícil, porque ustedes saben que si se reconstruye un vaso en este escenario de posible riesgo de infección posterior, aquí sí me gustaría escucharlos a ustedes como cirujanos del trauma que tienen, por supuesto, más experiencia que yo en este tema. Muchas gracias por haberme permitido opinar. Yo le hago una pregunta, doctor. Este paciente, dicen, está en urgencias. ¿Usted recomienda que lo intuben en urgencias los emergenciólogos o los que son los posibles más expertos allí? ¿O que lo suban al quirófano y lo intube el anestesiólogo en el quirófano? ¿Qué sería No, profe. la situación ideal? No, este paciente no está en ninguna urgencia. Este paciente perfectamente admite un corto tiempo en traslado a quirófano y antes de intubarlo hay que hacerle una telelaringoscopia porque uno ahí tiene un informe preliminar cómo está la condición supraglótica, ¿cierto? Ahí hay algunos, digamos, datos imagenológicos endoscópicos que nos van a ayudar a importante el daño de la función, porque si yo encuentro una parálisis de pie vocal izquierdo, pues es que eso lo hacemos acá por protocolo y lo hago yo. Si yo encuentro esa lesión, ya yo sé que me estoy enfrentando a un paciente con una cuerda vocal menos, un aritenoide menos, y posiblemente voy a tener problemas de extubación dependiendo de lo que encuentre. O sea que esa información es muy útil y seguramente un escenario de una sala de emergencia donde, digamos, no hay una urgencia, una emergencia, este paciente, me parece que